Existen, amada iglesia, y quiero que me prestes mucha atención porque vas a aprender mucho, espero, en el mensaje de hoy. Existen, a la luz de la Biblia, por lo menos 4 implicaciones de cómo podemos compartir las bendiciones que Dios nos da. Así es que quiero que me acompañes a ver la primera para que la puedas aprender y la puedas cultivar en tu vida. La primera aplicación es que compartir implica un propósito. Implica tener propósito a la hora de dar. De la misma manera que el Padre nos da todo con un propósito en mente, como aprendimos en nuestros mensajes anteriores, de la misma manera el Padre, nuestro Dios, nuestro Creador, espera que cuando tú y yo recibamos de sus bendiciones, Él espera que nosotros las demos, seamos dadivosos y las podamos compartir teniendo un propósito también en mente. Y este primer propósito está ligado específicamente a un tema que ha sido trillado, malentendido, mal enseñado en las congregaciones cristianas, y es el tema de los diezmos y de las ofrendas. Permíteme, por favor, tomar un minuto para aclarar ese aspecto, porque sin lugar a dudas va a haber mucha claridad a la hora de que a la luz de la Biblia lo esclarezcamos. ¿Qué es el tema del diezmo? Si tú te preguntas, pastor Eric, ¿qué son los diezmos? Porque yo escucho que los pastores, las iglesias, los videos de YouTube, etcétera. ¿Qué son los diezmos? Anota, por favor, lo que eran o lo que son los diezmos, o tómale una foto, lo que sea mejor para ti. A la luz de la Biblia, específicamente a la luz del Antiguo Testamento, los diezmos eran la 10ª parte de todo lo que el pueblo de Israel producía, de todo lo que el pueblo de Israel sembraba, de todo lo que el pueblo cosechaba, de todo lo que el pueblo generaba. Entonces, Dios le pedía al pueblo de Israel que de todo lo que ellos cosechaban en un año, ellos apartaran el 10% de esa cantidad, mensual o lo que sea, para un uso exclusivo, como veremos a continuación. Y esto es importante que tú lo tengas en mente, porque cuando hablamos de diezmo, hablamos de que Dios le había pedido explícitamente a su pueblo que reservaran, que apartaran el 10% con un propósito específico. Y eso lo vas a observar en el capítulo 27, versículo 30 de Levítico. Observa lo que Dios dice en este pasaje. El diezmo de todo producto del campo, el diezmo de tus graneros, el diezmo de lo que siembras o el diezmo del fruto de los árboles, me pertenece a mí, dice el Señor. Es mío. ¿Por qué? Porque ese 10% está consagrado. Es decir, es bendito para Dios. Y esto es importante que tú lo tengas en mente porque estamos hablando del diezmo desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Dios dice, de todo lo que hay en el campo, de todo lo que siembres, de todo lo que coseches, de todo el fruto de los árboles, de todo cuanto exista, vas a apartar el 10%, porque el 10% me lo vas a dar a mí, porque es consagrado para mí. Por lo tanto, el 10% no es como muchas personas puedan creer, para el pastor, o para las vacaciones del pastor, o para la iglesia, o para fulano, para un comité, o para... No, el diezmo, de acuerdo a la perspectiva bíblica, le pertenece al Señor. Y muchas personas, yo sé que los has escuchado en esa invitación familiar, o si tú como creyente vas donde tus amigos y familiares y comienzan a hablar acerca del diezmo, y ellos utilizan el tema del diezmo para desacreditar el evangelio, lo cual es un error, porque el tema del diezmo apenas es un enunciado mínimo comparado con todo el mensaje del evangelio. Pero muchas personas utilizan el tema del diezmo para desacreditar a Cristo o para desacreditar a los pastores o a las iglesias. Y estas personas dicen, pues el diezmo no lo mencionó Jesús. El diezmo es solo del Antiguo Testamento, por lo tanto es una ocurrencia de los pastores. ¿De veras? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Porque me gustaría que tú sepas que el diezmo no es una ley que fue impuesta por Moisés, como muchos puedan creer, sino que el diezmo es un principio que fue aplicado aún antes de Moisés. Y te lo voy a mostrar a la luz de las Escrituras. Ve conmigo, o mira en pantalla, en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18 al 20. Hay una conversación que se dio entre un hombre llamado Melquisedec, del cual no sabemos mucho. Lo único que sabemos es que era un rey de Salem, que en el antiguo tiempo a Salem
se le llamaba Jerusalén. Por lo tanto, ya estamos deduciendo de que Melquisedec era el rey de Jerusalén. Y esta conversación se dio con un hombre llamado Abraham, pero que en ese entonces no se llamaba Abraham porque todavía no había tenido el pacto con Dios, sino que en este momento que se da esta conversación, ese hombre se llama Abraham, nada más. Y en esa conversación, Abraham ha ido a rescatar a su sobrino Lot, que se metió en problemas por andar buscando dinero. Lee la historia, te va a encantar. Abraham le dijo, no te vayas por ese camino. Pero él decidió irse por ese camino que tarde o temprano le llevó a la ciudad de Sodoma y Gomorra. En ese momento estaba el sobrino de Abraham llamado Lot, cuando los reyes llegaron a conquistarlo y salió su tío Abraham a defenderlo. Entonces hubo una guerra entre Abraham y estos reyes que estaban queriendo atacar a su sobrino. Y Dios mostró su respaldo sobre Abraham y él venció a los reyes de Sodoma y de Gomorra y él trajo un botín de eso. Observa lo que se dio en el versículo 18. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, le ofreció pan y vino a Abraham después de que él venía de la guerra. Versículo 19. Luego le dijo a Abraham, Abraham, con estas palabras te voy a bendecir, que el Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Eso fue lo que le dijo Melquisedec. Y observa cómo respondió Abraham a esa persona y a esa profecía o a esa bendición. Dice el texto que Abraham respondió dándole el diezmo de todo el botín que había ganado peleando y ganando aquellos hombres. Por lo tanto, si tú sacas cuentas y pones a Abraham aquí en Génesis capítulo 14 y luego pones a Moisés en el libro de Éxodo, tú te vas a dar cuenta que de Abraham a Moisés hay más de 400 años. Por lo tanto, si tú eres de los creyentes o de las personas que dice que los diezmos fueron instituidos por Moisés, entonces tú tienes un serio problema de interpretación, porque entonces ¿cómo justificas que Abraham le diera a Melquisedec los diezmos aun cuando no existían los diezmos, porque 400 años después iba a nacer Moisés? De tal manera que los diezmos no son una doctrina de Moisés, sino que los diezmos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, son un principio espiritual bíblico que Dios desea que sus hijos hagan. Y no fue el único que lo hizo, porque más adelante vamos a ver que Jacob también lo hizo. Y es interesante porque aquí encontramos esa verdad contundente que los diezmos se le deben de dar al Señor. Y eso lo podemos encontrar a lo largo del Antiguo Testamento. Y es interesante porque cuando hablamos acerca de dar nuestros diezmos a Dios, aquellos que confiamos en el Señor, aquellos que cada domingo preparamos nuestros diezmos y lo hacemos no a regañadientes, no porque alguien me va a exigir, no porque alguien me va a ver, sino porque entendemos que este es nuestro compromiso con el Señor, yo te aseguro que es una gran bendición hacerlo. Te hablo de mi persona, si me lo permites ponerme por ejemplo. A mí me da un gusto llenar un cheque para el Señor. A mí me da una alegría poder llenar. Y te digo algo, te paso el consejo. Cuando lo estoy llenando, Señor, tú sabes los gastos que hay. Señor, tú sabes los pagos pendientes. Pero Señor, yo te estoy dando prioridad. Esa es mi oración cada vez que tu servidor llena un cheque. Y cualquiera pudiera decir, bueno, el pastor Eric no da sus diezmos al Señor. Claro que lo da. Toda mi familia lo da, mis hijas lo dan, mi esposa. Y es una alegría como familia decirle al Señor, Señor, de lo mucho que tú has bendecido a la familia Saldaña, de esa parte aquí apartamos lo que a ti te corresponde. Y si tú te preguntas, Pastor Eric, ¿le habrá salido bien la cosa a Abraham por haber dado sus diezmos a Melquisedec? Que dicho sea de paso, escúchame, anota esto. Melquisedec, de acuerdo al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, es una representación de Jesucristo. Así es que, escúchame, mira esto por favor, pongámoslo en perspectiva. En el Antiguo Testamento, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec,
Pero el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, dice que Melquisedec es una representación de Jesucristo. Por lo tanto, lo que Abraham estaba haciendo era entregándole sus diezmos a quien sería en el futuro una imagen de Jesucristo mismo. ¿No te parece eso glorioso? Dale un fuerte aplauso a él. Gracias, Padre, por eso. ¿Tú crees que Dios no va a bendecir a una persona que lo hace? ¿Tú crees que Dios no va a bendecir a un hombre, a una mujer que tiene 2 trabajos, que tiene 3 trabajos, que se levanta a las 4 de la mañana, que sale a las 11 de uno, apenas come en el carro y a las 12:30 entra otro, sale a las 8, apenas cena y llega a casa, le da de comida a los niños, los acuesta y luego va a hacer otro trabajo, a limpiar un lugar, a limpiar aquí o allá y regresa de madrugada? ¿Tú crees que Dios no va a honrar a esa mujer o a ese hombre que se esfuerza por él? Claro que lo va a hacer, y te lo garantizo, porque eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Cuando Dios vio el corazón de este hombre, y se me pone la piel de gallina, cuando Dios vio que Abraham estaba dispuesto a darle a él lo que fuera, observa lo que le dijo en el capítulo 15, no temas, Abraham, no temas. Si se lo dijo es porque había temor en su corazón, obvio. Si se lo dijo es porque el Señor sabía que en el fondo del corazón Abraham tenía temor. Y Él le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Yo soy tu protector. Yo soy el que provee para tu salud. Yo soy el que provee para tu familia. Iglesia, nuestra ayuda no viene del gobierno. Y si en eso esperamos, mira las noticias. Es que se pronostica eso, es que va a caer esto, es que los despido de Google, es que los despido de Microsoft, es que los despido de la compañía Apple, los despido de fulano, de sultano, pastor. ¿Cuándo nuestra confianza ha venido de un hombre? ¿Cuándo nuestra confianza ha venido de un partido político? ¿Cuándo nuestra confianza ha venido de esta persona o de aquella? Nuestra confianza viene del Señor, amada iglesia. Nuestra confianza viene de Cristo. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador. Y Dios le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Y observa, esa parte me encanta, yo sé que a ti también te va a encantar. Grande es tu recompensa. Porque me diste el 10%, no te equivoques. Es que vi tu corazón. Y que ahí está la clave, iglesia. Abraham, he visto que no me niegas nada. Por lo tanto, grande va a ser tu recompensa. Y mira, sigue leyendo la vida de este hombre. Porque escúchame, cuando tuvo esta cantidad de dinero, que quién sabe cuánto fue, en términos actuales, le dio al Señor el 10%. Pero después de eso, Dios le va a decir, Abraham, quiero que me entregues lo que más amas. Ahí va otro 10%, Señor. No, no estoy hablando del dinero. Aquí va todo el ganado que tengo y las ovejas que tengo. No. Quiero que me entregues a tu hijo, a tu único hijo. ¡Ah! Ahí le tocó las membranas del corazón. Y a través de la vida de Abraham no encontramos ni una vez que él le dijo, no, no lo voy a hacer. No, Señor, me estás pidiendo mucho. Padre, no, es que hasta ahí no llego, Señor. Hasta ahí no. No. Dice la Biblia que le dijo a su hijo, prepárate, hijo, acompáñame. Y por eso se le llama a Abraham el padre de la fe. Porque cuando salió de su campamento le dijo a su mujer y le dijo a todos los que estaban ahí, ya vamos a volver, plural. Dicho de otra manera, yo sé que Dios va a hacer algo ahí en la montaña donde llevo a este joven. Yo sé que Dios va a hacer algo, no sé qué es lo que va a hacer, pero Dios va a hacer algo. Y lee la historia, porque cuando estuvo a punto de atravesar a su propio hijo, el ángel le tomó la mano y le dijo, para, he visto que me amas, he visto que no me niegas nada, ni a tu propio hijo. Por lo tanto, Abraham, mira las estrellas, mira la arena del mar. Así va a ser la bendición que voy a darte a través de este hijo. Gloria sea el Señor, gloria sea el Padre. ¿Quería la sangre de Isaac el Señor? No. Y por cierto, los musulmanes dicen que fue Ismael. No fue Ismael, fue Isaac. ¿Quería la vida de ese jovencito? No. Quería probar el corazón
como muchas veces Dios hace. ¿Tú sabes que a veces Dios nos manda caritas? Sí. A veces Dios permite de que tú hagas un buen contrato. Y cuando sacas tus cuentas, ¡ay, Señor! Porque no es lo mismo dar $100 de diezmo a dar $1,000 de diezmo. ¡Ay, no, Señor! Voy a guardar, Señor, lo voy a dividir. Es que estos no son pagos Electra, iglesia. Para que entiendas, pues. Y lo vas a terminar de pagar en el 2100. No. Dios quiere ver tu corazón. Porque cuando Él sepa que no le niegas nada a Él, Él te va a dar a manos llenas, te lo garantizo. Lo primero que es la bendición de Dios para que nosotros compartamos es que tengamos un propósito al hacerlo. Lo segundo es que lo hagamos pero en obediencia. Y me encanta porque muchos obedecemos al Señor leyendo la Biblia, orando, ayunando, haciendo, sirviendo, yendo, viniendo, congregándonos. ¡Qué bueno! Pero ¿y los diezmos y las ofrendas? ¿Y tu área financiera? Como me dijo una persona en cierta ocasión, pastor, en mis finanzas no se meta, porque yo sé cómo las llevo. Ok, está bien. Y no te cuento la forma en la que terminó, perdiéndolo todo. Porque Dios no solamente se preocupa por nuestra salvación, Dios se preocupa por nuestra vida financiera también. No porque Él la quiera, sino porque Él sabe que es importante que nosotros la tengamos ordenada. Y eso es obediencia. Y si tú me dices, pastor Eric, ¿habrá algún pasaje en donde las Escrituras, en donde Dios hable de que dar nuestros diezmos y ofrendas a Él es parte de la obediencia cristiana? Totalmente. Y permíteme usar uno que, como repito, está trillado, pero está mal interpretado, porque a la luz de las Escrituras es maravilloso este pasaje. Malaquías capítulo 3, versículo 8 y 9. Observa lo que el Señor, en esas pocas ocasiones en donde Él se da a hablar con el género humano y Él permite que lo probemos, porque son pocas ocasiones en la Biblia en donde Él permite eso, pero esta es una de las más claras. Observa ese diálogo que Dios Padre tiene con el género humano y Dios dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Por si te recuerdas de tus clases de gramática, esa es una pregunta retórica. ¿Cuáles son las preguntas retóricas, pastor Eric? Son las preguntas que la misma persona que las hace las responde. Entonces aquí Dios está haciendo una pregunta retórica, es decir, Dios ha lanzado una pregunta que Él mismo va a responder a continuación. ¿Y cuál es la respuesta? Observa lo que viene en signo de admiración. El Señor dice, ustedes me están robando. No dice me han robado tiempo pasado, sino que el Señor dice, ahorita que estoy hablando, ustedes que me escuchan me están robando. Y el ser humano, como típico ser humano, se hace el de los panes, para que me entiendas. Y le dice al Señor, ¿y quién te está robando? Porque Él pregunta, ¿y todavía me preguntan en qué te hemos robado? Y la respuesta del Señor es contundente y no deja nada a la deriva, en los diezmos y en las ofrendas. Ya que estamos aquí, quiero preguntarte, ¿cuántos ladrones hay el día de hoy? No te quemes, por favor. Pero hablando en serio, ¿cuántos ladrones hay en las iglesias ahora en día? Medita, respóndele al Señor si Él te está preguntando lo mismo. Yo no puedo responder por ti, tú no puedes responder por mí. Pero ¿cuántos ladrones están sentados en las iglesias? Van por muchas razones, porque es cómodo, porque hay aire acondicionado, porque el pastor me hace reír por esto y por lo demás. Pero no son las razones correctas ni las razones que Dios pide en su palabra. Y en esta porción Dios dice, ustedes me están robando en sus diezmos y ofrendas. Y ustedes, la nación entera, dice el Padre, están bajo maldición como consecuencia a sus propias acciones. No porque Dios los haya maldecido, sino como resultado de estarle robando a Dios. Y es interesante porque Dios dice, a mí me están robando. Y lo mismo aplica ahora en día. Cada vez que tú y yo damos nuestros diezmos al Señor, se lo damos a Él, se lo damos a Él. ¿Tú crees que yo como pastor general administro los diezmos? Te equivocas. Hay un departamento financiero como de 8 o 10 personas que se encargan de administrar rigurosamente los diezmos y ofrendas. ¿Tú crees que los pastores de los campus tocan dinero? No tocan, ni se supone que toquen. De tal manera que nosotros como servidores de Dios nos limitamos a exponer la palabra y hay un departamento de personas profesionales administrando el dinero del Señor.
Te digo algo, yo le doy gracias a Dios por la iglesia en la cual tú y yo estamos y servimos, porque es una iglesia maravillosa en cuanto al manejo del dinero. Y aunque no tengo mucho tiempo, te voy a contar una historia que sucedió hace un par de años, antes de la pandemia. Vino una auditoría. Tu iglesia hace constantemente peticiones al Departamento de Inmigración para solicitar pastores o para solicitar misioneros, y los traemos con diferentes tipos de visas religiosas, etc. Entonces, como parte del proceso, tiene que venir una persona del Departamento del IRS o del Departamento de Hacienda y del Departamento de Migración a verificar que la dirección sea correcta, que las personas sean correctas, que el tamaño y todo lo que se puso en la aplicación sea correcto. Recuerdo que esta persona vino específicamente por una petición que la iglesia hispana tenía. Era una señora y quería que se le diera todo en el momento. Y si alguna vez tú has estado en una auditoría, sabes que no son de muy buenos amigos. No llegan a buenos días, ¿cómo ha estado? No, llegan al grano y entre menos risa, mejor. Pues esta persona entró, se sentó con nuestro departamento de finanzas y cuando vio el orden, cuando vio los documentos, cuando vio los estados financieros, cuando vio todo como se debe, creo que duró como 30 minutos máximo. Y al final cerró su libreta, estaba escribiendo y dijo, he visto suficiente, muchísimas gracias. Y se fue. A nosotros, a todos, y recuerdo el correo que me escribió la gerente o el gerente de finanzas en ese entonces, me dijo, estábamos sorprendidos porque normalmente duran horas, pero esta persona había visto suficiente con el orden que se tiene, que su visita solamente era para corroborar toda la información. Y yo le di gracias a Dios porque eso habla de la transparencia que tu iglesia tiene al manejar los diezmos y ofrendas del Señor. Eso habla del correcto uso que la iglesia hace, para que aquellos que no son creyentes puedan venir y decir, realmente ustedes están haciendo algo correcto. Solo la honra y la gloria es para nuestro Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Este aplauso es para ti, Señor. Nada queda desapercibido para Dios. Nada queda desapercibido para nuestro Señor. Nada queda desapercibido para Él. Ni cuando tú das, ni cuando tú le robas. Así es que no creas que Él se fija cuando das y se hace el ojo pacho cuando no das. No, te lleva la listita. Te lleva la lista. Y si alguna vez te tocó pedir fiado, sabes que cuando llegas a un límite, te lo recuerdan. Y no vaya a ser el caso en donde Dios diga, ya tienes un límite. Porque te bendigo, te prospero, te doy clientes, te doy trabajos, te doy empresa, te doy esto, te doy lo demás. Pero no veo la misma reciprocidad en tu corazón para lo bondadoso que he sido contigo en todo lo que tú haces. Y si tú me dices, pastor, ¿a quién le tengo que dar? Porque a Dios yo no lo veo. Y hay personas que pueden ser tan ingenuas de decir, como no veo a Dios, entonces yo no le voy a dar al Señor. ¿A quién le tengo que dar? Observa a quién le tienes que dar. Número 1, anótalo rápido conmigo. Le tienes que dar a Dios. Pero es que, pastor, a Dios no lo veo. Nunca lo he visto. ¿Cómo le puedo dar a Dios? Observa, hubo una persona llamada Jacob que tampoco vio a Dios. Y hace unas semanas hablamos de él cuando el ángel del Señor le tocó su muslo y quedó con ese problema en su cadera por siempre. Pero Jacob nunca vio a Dios. Y observa lo que Jacob en un momento de su vida, cuando estaba en la calle, cuando apenas había cruzado el río, cuando no tenía trabajo de nada, le dijo al Señor, Señor, si tú me lograras bendecir y si tú te encargaras de trabajar en este mentiroso que soy, yo te prometo algo. De todo lo que tú me des, el diezmo voy a apartar para ti. Y tú sabes algo, Jacob lo cumplió. Así como lo oyes, lo cumplió. Dejó de ser mentiroso, dejó de ser embustero, hizo las cosas correctamente, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó y Jacob le entregó a Dios todo el 10% de lo que Dios le dio. Aquí tienes un claro ejemplo de que aunque no ves a Dios, tenemos que darle al Señor. Entonces aquí tenemos que darle, número 1, a Dios. Número 2, aquí tenemos que darle a la iglesia de Dios, a la iglesia del Señor. Y me encanta, observa los adjetivos posesivos que Dios utiliza en este pasaje. Nuevamente te recuerdo Malaquías 3:10. Observa, Dios dice, traigan íntegro. Esa palabra debes de subrayarla en tu Biblia. Traiga completo. Traiga completo su diezmo
a los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. No es la casa de un hombre, es la casa del Señor. No es la iglesia. Nosotros los pastores a veces utilizamos mal ese término. Mi iglesia. No es tu iglesia, es del Señor. No tenemos nada. Este edificio lo que tenemos es del Señor. Cámaras, proyecciones, pantallas. Todo absolutamente es del Señor. Es de Él. No es nuestro. Y en este pasaje Dios le dice al pueblo: traigan íntegro mi diezmo a mi casa, mi templo. Y es interesante. Uno de los personajes favoritos de tus servidores, Nehemías. Hace años lo enseñamos en diferentes campus y si Dios permite en un futuro lo podremos volver a hacer. Es un estudio que dura casi 9 meses y cada versículo lo hemos disfrutado en Nehemías. ¿Sabes? Una de las cosas que más me ha impactado en Nehemías es la determinación que él tenía de honrar a Dios. Y en este pasaje, en Nehemías 10:39, Nehemías reunió a todo el pueblo de Israel después de reconstruido los muros, las puertas, y después de que todo el pueblo estaba animado. Y Nehemías le dijo a todos, cuando estaban en la fiesta de que todo iba bien: momento, señores, todo lo que ustedes ven lo ha hecho Dios. Así es que no se me van ahora sin que hagamos un pacto con Dios, y todas las familias y todos los cabezas de familias van a firmar ese documento. ¿Cuál documento? Observa lo que dice el versículo 39. De que no vamos a abandonar la casa de nuestro Dios. Me encanta esa promesa que hizo Nehemías, que todos los cabezas de familia de Israel firmaran. El pueblo se comprometió a no abandonar la casa de Dios. Te digo algo, es interesante, porque hace unos meses atrás tuvimos un evento grande aquí en tu iglesia, nos reunimos allá atrás y unas personas habían venido, si no me equivoco, o de Campeche o del sur de México. Uno de ellos tengo entendido de que era ingeniero, arquitecto o algo por el estilo. Pero son personas que en el evento nos saludamos, bien recuerdo su nombre, Nahum, porque en ese mensaje habíamos hablado de Nahum y él me dijo: yo me llamo Nahum. Pero me llamó la atención lo que ese hombre me dijo, porque no muchas veces las personas observan eso. Él estaba sorprendido del templo. Él estaba, te lo digo con humildad, con la boca abierta. Las canchas, el templo, todo. Y venía con otra persona, creo que era familiar. Y esta persona dice: ¡qué maravilloso templo! Nunca había visto algo como esto. Y le responde a él y le dice: y lo que cuesta mantenerlo, deja de decirlo. Mire qué gran verdad ha dicho, le dije yo. Porque todo el mundo se va con la boca abierta del templo, pero nadie pregunta cuánto cuesta mantenerlo. Y me llamó la atención la reflexión que ese hombre hizo. Porque aquí Nehemías dice: el templo no se mantiene solo. El templo no se limpia solo. Hay que mantenerlo. Y parte de los diezmos y ofrendas es para mantener todo esto. Es para mantener lo que se hace. Es para mantener pago de luz, pago de esto. Ni te digo cuánto se paga de luz eléctrica. Todo eso es parte de la buena administración de los diezmos y ofrendas que tu iglesia tiene. Y aquí en la Biblia dice que tenemos que darle a Dios y tenemos que darle a la iglesia de Dios. Y número 3, tenemos que darle al necesitado. Cuando vayas con tus hijos, estés en un semáforo o estés en una esquina y vean a una persona pidiendo, no pongas a tus hijos a decir: miren, hijos, eso es lo que ustedes no deben de hacer. Él habla inglés y miren dónde está. Y algunos padres somos medio salidos. Mira, te digo algo con mucho respeto. ¿Y a ti qué te importa? Tú no sabes el pasado ni las situaciones de esa persona. Si no vas a darle $1, mejor no digas nada. No lo hagas. Porque le vas a dar un mal ejemplo a tus hijos y van a aprender a criticar de todo. Y observa lo que la Biblia dice en cuanto a esto de darle al necesitado. Me encanta porque tu iglesia lo hace. ¿Sabías tú que todos los días viernes tu iglesia tiene un ministerio que se llama Shadow Mountain Contigo aquí en El Cajón y en los demás campus de tu iglesia, en donde repartimos más de 500 cajas de comida completamente gratis? Este pasado viernes pasé frente al lugar, teníamos un evento con una de mis hijas y me sorprendí de la larga línea de personas. Árabes, hispanos, americanos, inclusive asumo que musulmanes por cómo venía vestida la persona. Pero tu iglesia no le pregunta: a ver, ¿y por qué viene a pedir comida? ¿Y cómo están sus finanzas?
y no tiene dónde más ir y por eso viene acá. A nosotros no nos interesa eso. ¿Tú sabes lo que la iglesia hace? Le pone una caja que tiene un valor aproximado de $75 y que le puede alcanzar para varios días bien nutrido, y le da un tratado bíblico, y a los que nos permiten oramos y los evangelizamos, y a los que nos permiten les ponemos una Biblia, todo completamente gratis. ¿De dónde sale eso? De los diezmos y ofrendas. Y es interesante porque cuando le damos a las personas necesitadas, observa lo que Dios dice al respecto. Este pasaje, memorízatelo y enséñaselo a tus hijos. Dice el Señor: a Jehová presta al que le da al pobre. Es como que Dios dijera: cada vez que tú le das a una persona en necesidad, cada vez que tú le das a un pobre, es como que me lo estés dando a mí. Y el bien que tú le hagas a esa persona, hombre, mujer, joven, indigente, homeless o como le quieras llamar, o persona en vulnerabilidad, cada cosa que tú hagas por esa persona, yo te lo voy a pagar. Aleluya. Es como que Dios dijera: yo meto las manos por el huérfano, yo meto las manos por la viuda, yo meto las manos por el necesitado, y cada cosa que tú hagas con ellos, en lugar de criticarlos, yo te lo voy a pagar. A mí me lo estás prestando. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Enséñale a tus hijos a hacerlo. Te digo algo, una de las cosas que mis hijas han aprendido: Rebequita, dale esto. Tome. Gracias, hoy te toca a ti. Eliana, dáselo. Tome. Y de esta manera tú vas cultivando en tus hijos la generosidad. No un espíritu de crítica, sino un espíritu de dadivosidad. Dar sin esperar nada a cambio. Si tú me dices a mí: Pastor Eric, ¿y esto funcionará o es un buen rollo? Como una persona me dijo recientemente: tienes una buena retórica. No se trata de retórica. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Quiero presentarte a una familia a la cual queremos, amamos mucho como iglesia. Mira el video, no hemos terminado porque hay 2 puntos más. Pero no quiero que dejes de perderte la bendición de escuchar este testimonio. Míralo conmigo. Mi nombre es Adán Martín, mi esposa Gabriela Martín. Tenemos 18 años de casados. Como cualquier matrimonio, hablamos de las finanzas. Gracias a Dios, ambos decidimos que íbamos a tener un reino unido, que nuestras finanzas las íbamos a decidir los dos, pero siempre Adán tendría la última palabra. Desde niña aprendí la bendición de dar mi diezmo. Entonces yo llegué al matrimonio con la costumbre, con el hábito de apartar siempre mi diezmo para el Señor. Para mí fue muy difícil el diezmar, pues no conocía lo que era ofrendar y diezmar. Una vez yo recuerdo que mi esposa me comentó que Dios tenía grandes bendiciones para mí, pero que necesitaba yo abrir mi corazón y mi mano. Lo cual de abrir mi corazón sí lo entendía yo, pues ya le había entregado yo mi vida a Cristo. Pero lo de abrir mi mano, eso yo no lo entendía y le pregunté: Gabriela, ¿qué quieres decir con que yo abra mi mano? Y ella me dijo: necesitas abrir tu mano para que puedas dar y puedas recibir. Lo cual lo hice y vi la gran diferencia en mi familia y en mi vida. Hubo una etapa en nuestra vida en que tuvimos que tomar la decisión de quedarme yo en casa para ver por la educación de nuestro hijo. En esos 3 años que estuve sin trabajar, Adán yo lo vi que fue madurando en el proceso, en la obediencia de diezmar. Llegó el momento en que nuestros ahorros se habían agotado y ya era tiempo de que yo buscara un trabajo. No se abrían las puertas, pero un domingo, mientras veíamos la televisión, durante la pandemia, veíamos el servicio desde casa. Y ahí recuerdo que anunciaron que se iba a dar el diezmo. Ahora, en vez de mandarlo por los sobres, lo podíamos mandar por teléfono. Y a pesar de que Adán sabía que ya no teníamos ahorros, de hecho ya habíamos empezado a tener que usar las tarjetas de crédito, Adán de todos modos me dijo con gusto, yo lo vi que él con gusto me dijo: yo voy a dar el diezmo, voy a encargarme de hacerlo por el celular.
No pasó mucho tiempo cuando nos hablan por teléfono. El trabajo que yo tenía antes, me llaman para pedirme que regresara con un puesto más alto, con un salario mejor. Y aparte de eso, también le hacen la invitación a Adán de él trabajar ahí conmigo. Yo les invito, hermanos, que ustedes ofrenden, diezmen y van a ver la gran diferencia en sus vidas. Nosotros lo vimos en nuestras vidas, esa gran diferencia, pues Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha bendecido de mil maneras, no nada más en lo económico, sino nos ha bendecido en todas las áreas de nuestra vida, tanto en salud, en trabajos, casa. Nunca ha faltado el alimento en nuestro hogar, y todo eso yo sé que es por la bondad de Dios y porque hemos tratado de ser buenos mayordomos de las finanzas de Dios. Un fuerte aplauso a la familia Martín. Yo doy fe de eso. Adán es un buen amigo y en algunas ocasiones me decía, me cuesta diezmar, Eric. Y de mí nunca recibió algo que no fuera correcto. Yo siempre decía, hazlo. Es un trato con Dios y tú. Y Dios te va a abrir el corazón y etcétera, etcétera. Y a mí me alegra que todo lo que dijeron en el video se ha cumplido y los ha superado las expectativas del Señor. Número 1, Dios nos ha bendecido para que compartamos con propósito. Número 2, nos ha bendecido para que compartamos en obediencia. Número 3, nos ha bendecido para que lo hagamos con una correcta administración. Y esto es interesante porque cuando damos lo tenemos que hacer no por impulsividad, sino premeditadamente. Interesante. Observa lo que dice la palabra de Dios. Cada uno de ustedes dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y me llama la atención que el término griego que utilizó el apóstol Pablo en este pasaje de 2 de Corintios es el término propayé, lo cual significa dar de antemano o decidir algo de antemano. Yo sé que todos hemos participado de esos servicios en donde llega un invitado de otro país o un evangelista y a todos nos bolsearon y nos pasaron el canasto, ¿no? A todos. Yo recuerdo cuando todavía no era pastor, estaba como administrador general y yo fui a uno de esos servicios y la persona que habían invitado era tan bueno sacando dinero que dijo, los que no tengan dinero, yo siempre normalmente usaba tarjetas, los que no tengan dinero en este momento, den lo que tengan. Yo recuerdo que mi anillo de graduación me lo quité y llorando lo fui a entregar, iglesia. Pero llorando a moco tendido, no te imaginarás. Eso fue un domingo. Al día siguiente, el lunes, teníamos reunión para cuadrar todo el fin de semana y la parte financiera, ¿no? Tu servidor era el administrador general, entonces yo me reunía con los contadores. Y recuerdo que uno de los contadores llegó y va apareciendo con mi anillo el contador. Y le digo, oye fulano, ¿de dónde sacaste ese anillo? ¡Ah! Licenciado, vaya ahorita a la oficina del pastor, me dijo, porque ahí están las bolsas para que usted saque lo que quiere. ¿Qué? Le dije yo. Sí, vaya ahorita, me dijo. ¿Me permites un momento? Le dije yo. Sí. Y me levanto y voy a la oficina del pastor y le digo, ni te digo lo que le dije, pero le dije, eso es perder el descaro y la ética, le dije yo. Y a los meses presenté mi carta de renuncia. Y después volví a donde el contador y le dije, ese anillo es mi anillo de graduación, ahí tiene mis iniciales, devuélvemelo. Licenciado, perdóneme. Y me lo devolvió. Todos tenemos historias de ultratumba de ese tipo. De personas que estafaron o que quisieron sobrepasarse de nuestra buena fe. Pero y entonces, Pastor Eric, ¿cómo tengo que administrar el dinero, mucho o poco que yo tenga? Rápidamente, porque me cae el tiempo. Quiero que aprendas la regla del 50, 30 y 20. Anótala o tómale una foto rápidamente en los minutos que me quedan. Número 1, ¿cuál es esta regla, Pastor Eric? Apréndela porque te va a servir muchísimo y aplícala en la medida de lo posible. Esta regla te enseña que tú debes de dividir tus ingresos brutos o totales en 3 categorías. No en muchas. No lo diversifiques en demasiadas porque no vas a tener el control a no ser que tengas una vasta experiencia. Pero lo contrario, solo divídela en 3 categorías. Número 1, la primera, la más importante, el 50%. ¿Y qué vas a ubicar en esa categoría? Los gastos
gastos esenciales. ¿Cuáles son esos gastos? Los gastos de tu diezmo al Señor, ¿lo ves el primero? El gasto del pago de tu vivienda, apartamento, casa, lo que sea. Luego la alimentación de la familia y luego los gastos esenciales para que todo opere en tu casa como luz, agua, etc. Eso, si haces bien el cálculo, va a abarcar el 50% de sus ingresos totales. Entonces te quedan otros 50 para irte a Cancún. No, para administrarlos correctamente. Y vamos a sacar otra categoría, la categoría del 30%. Y esta es los gastos no esenciales. Es decir, aquellos gastos como la salidita al cine, la salidita al restaurante, que ahora con el precio de los huevos no te la recomiendo. La salidita a Tijuana, los tacos, todo eso que no es esencial, lo vas a meter en ese grupo. ¿Y cuál es mi consejo? Reduce ese porcentaje, redúcelo. Imagínate que no existe, porque antes salías 4 veces al mes, ahora salen nada más 2 y acostumbra a tus hijos a eso. Y la última categoría, el 20% restante. ¿Qué voy a hacer con ese 20% restante, Pastor Eric? ¿Lo vas a ahorrar o lo vas a invertir correctamente? Y yo oro a Dios que tú puedas aprender a cómo hacerlo. Y en el camino, a través del año, vamos a ir ofreciendo seminarios para que puedas aprender cómo ahorrar y puedas aprender cómo invertir para honra y gloria del Señor. Te cuento algo que a mí me impresionó muchísimo. En el servicio de la iglesia en inglés, hoy por la mañana, estuvo el dueño de Chick-fil-A aquí sentado. Impresionante porque estaba con su esposa. Y si tú los ves, son la pareja más sencilla que te puedes imaginar. Te lo encuentras en la cafetería y piensas que es alguien más. Pero es un profundo amador del Señor. Tiene sus prioridades bien establecidas. Y el día domingo estaba en la casa del Señor con su esposa y sin lugar a dudas también su familia. Pero qué impactante es ver a una persona multimillonaria poniendo a Dios en primer lugar. Y te recuerdo algo por si no lo sabes. La única cadena de restaurantes que no abre los domingos para que las personas vayan a la iglesia es la cadena que fundó el papá de él, Chick-fil-A. Ve a comer, por cierto, te va a encantar la música cristiana que tienen de fondo. Dios nos da y Dios nos bendice para compartir con propósito, para compartir con obediencia, para compartir con una sana administración y la última cosa, para compartir con contentamiento. Esta palabrita que a los jóvenes y a aquellos que han nacido en Estados Unidos o aquellos que creen que ya son americanos, les cuesta. ¿Por qué, Pastor Eric? Porque Dios te ha dado una casa, pero siempre va a haber una casa más grande. Pero Dios te ha dado un vehículo, pero siempre va a haber otro mejor. Pero Dios te ha dado ciertas cosas, pero cuando no controlas esas áreas en tu vida, siempre habrá algo mejor que desear. Siempre habrá algo más grande que querer. Siempre habrá algo mejor que obtener. Y la Biblia dice, debemos de estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Y no me confundas contentamiento con ser una persona conformista. No son sinónimos, no te equivoques. Ser una persona conformista es completamente distinto a tener contentamiento. ¿Y tú sabes lo que dijo el apóstol San Pablo al respecto? Léelo conmigo. Sé vivir humildemente. Y también sé tener mucha abundancia. Te recuerdo que él era ciudadano romano, el equivalente a tener el pasaporte americano, el pasaporte japonés, el pasaporte alemán y el pasaporte mexicano. ¿Dónde dejas el pasaporte mexicano? Ser ciudadano romano era tener la mejor ciudadanía en aquel entonces. Era el mejor imperio del mundo. Y Pablo dice, yo sé estar abajo y sé estar arriba. Observa. Yo estoy aprendido y enseñado en todo. He pasado hambrunas, he tenido naufragios, he aguantado hambre, pero también sé vivir en abundancia y sé pasar necesidad. Y luego en el versículo 13 está ese poderoso pasaje que tú ya lo has escuchado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora lo entiendes porque lo dijo Pablo. Pablo dijo, es a través de Cristo que tengo contentamiento. Es a través de Cristo que estoy contento con lo que Él me ha dado. Es a través de Cristo que entiendo que cuando Él me bendice, no es para aumentar mi estilo de vida, sino que para poder ser un canal de bendición a otros.
Ahora, hay un último pasaje con lo cual quiero terminar esta serie y este mensaje a manera de cierre. Invito al Ministerio de Alabanza, si pueden pasar, Yadira y Tony. ¿Qué es un buen versículo para finalizar toda esta serie de mayordomía, del tema del dinero, las posesiones y todo lo que Dios nos ha dado? ¿Cuál sería un buen pasaje para poder englobar lo que es la bendición de Dios? Sin lugar a dudas, es lo que Dios le dijo a su pueblo y que sigue siendo un mensaje y un recordatorio extensivo a todos aquellos que dicen amar al Señor y dicen decirle Padre o llamarle Padre. El Señor, hablándole al pueblo de Israel, cuando estaban ahí cabildeando si regresar con los antiguos dioses o quedarse firme con Él, el Señor les dijo algo en este recorrido que estaban haciendo por el desierto. No sean mezquinos, sino generosos. Observa el reclamo de Dios. Y así el Señor, tu Dios, los va a bendecir en todos sus trabajos. En ese trabajo que tú tienes de jardinería, Él te va a bendecir. En ese negocio de construcción, Él te va a bendecir. En ese negocio de contabilidad, Él te va a bendecir. En esa carrera de medicina que dura 12 años con la especialidad 15, Él te va a bendecir. En ese deseo de ser ingeniero, arquitecto, abogado, misionero, piloto, enfermera, enfermero, en ese deseo que tú tienes en tu corazón, Dios ha dicho, yo te voy a bendecir. Pero antes de bendecirte, quiero ver cómo está tu corazón. Antes de prosperarte, quiero ver cómo está tu corazón. Porque Dios no le va a dar un Porsche o un Ferrari, si me permites usar la ilustración, a un jovencito de 14, 15 años. Si Dios va a confiar algo en alguien, es porque Dios ya sabe que esa persona, en primer lugar, no se va a olvidar de Él, no se va a envanecer, no se va a enorgullecer, sino que va a seguir siendo la misma persona humilde, la misma persona sencilla, y le va a dar siempre la honra y la gloria a Él, porque entiende que todo lo que tiene se lo dio el Señor. Dios le dijo al pueblo, no seas mezquino, sé generoso para que yo te bendiga en todos tus trabajos y en todo lo que tú emprendas. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos quieren la bendición del Señor? Yo la quiero. No quieras aparentar ser muy espiritual diciendo, no, yo no la... Claro que la quieres. Es lo que le pides cuando te levantas. Bendíceme este día, Señor. Cuando oras por tus hijos, bendícelos, Señor. Dios dice, quiero ver cómo eres de generoso con otros. Quiero ver cómo eres de generoso conmigo. Quiero ver cómo eres de generoso con mi iglesia. Porque cuando vea lo que tú tienes en tu corazón, yo te voy a bendecir en todos los sueños y proyectos que tú tengas. Hace un par de semanas mi esposa me dio una maravillosa noticia. Quiero que sepas, me dijo, que fulanita de tal, me dijo el nombre de una querida servidora, hermana de nuestra iglesia, finalmente ya obtuvo su residencia. ¡Wow! Le dije yo. Y la vamos a llevar a comer después de 18 años, creo que me dijo, a Tijuana. Y se la llevaron a comer a Tijuana. Feliz. Y cuando venía cruzando, cuando estaban haciendo, ya ves que va avanzando aquello, segundo por segundo, y después de 6 o no sé cuántas horas. ¿Y será que no hay problema? ¿Y será que esto aquí? Tranquila. ¿Y será que si nos regresan a tranquila? ¿Y si algo tiene? Tranquila. Pero llorando y hasta rojita. Bienvenidos todos, pasen. ¿Qué se siente tal cosa? ¿Tú sabes qué es eso? La bendición del Señor. Ahí está la bendición de Dios. En esos detallitos. En esas cosas. En esas cosas. En ver a tus hijos casarse bien. En ver a tus hijos graduarse de la universidad. En ver a tus hijos tener su primer empleo.
Otra familia de servidores de nuestra iglesia me dice, pastor, ya le dieron el primer trabajo a uno de nuestros hijos, va a ganar tanto. Y cuando me dijo la cantidad, le dije yo, y no hay más aplicaciones para llenar, porque quiero llenar una, le dije yo. De 6 cifras la cantidad. Y te estoy hablando de un jovencito como de 22, 23 años. Aquí crecieron en la iglesia, aquí sirvieron en la iglesia, ahí estuvieron en Montaña del Rey. ¿Cómo Dios no los va a bendecir? ¿Cómo Dios no va a bendecir a una persona, a una familia, a un joven, a un padre, a una madre que le ha dedicado a Dios los mejores años de su vida? ¿Cómo Dios no va a bendecir? Y si tú como padre no pudiste hacerlo porque no conocías al Señor y ahora tus hijos ya crecieron, hazlo con tus nietos, hazlo con tus nietas y siembra en ellos los que por motivos de fuerza mayor no pudiste sembrar en tus hijos. Porque ¿sabes algo? La promesa también nos alcanza a ellos. También alcanza a los nietos, a la tercera y a la cuarta generación. Gracias por esa garantía, Señor.